El tema que vamos a hablar hoy es mi deber como atalaya. ¿Sí? Mi deber como atalaya. ¿Sí? Y vamos a leer la Biblia y después explicamos qué quiere decir atalaya. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniere la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén y amén. Qué bueno es Dios. Una palabra muy clara, pero el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar en esta mañana, porque Él está en medio nuestro. Amén. Amén. Yo no sé nada. Todo es del Espíritu de Dios. De Él es la revelación. Amén. Atalaya. Según la RAE, atalaya es un lugar alto en una ciudad. ¿Sí? Un lugar alto donde se para o se pone un guarda, que ese es el atalaya. En algunos cantones militares miramos que hay como una base alta y allá miramos un soldado que está vigilando. Entonces, el atalaya siempre está en un lugar alto donde tiene acceso a todo el lugar. Puede mirar si se avecina un peligro, ¿cierto? Entonces, ese es el deber de los atalayas, estar siempre despiertos y atentos a si viene un peligro, tocar la trompeta para que el pueblo sepa que viene el peligro, que viene el enemigo, que viene el ejército. Según el sonido de la trompeta, así mismo los soldados sabían cuál era el peligro, ¿verdad? Pero en este tiempo ya no estamos en el pueblo de Israel, ¿cierto? La palabra de Dios fue expandida por los 12 apóstoles por todo el mundo y especialmente por el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que fue enviado a los gentiles, ¿cierto? Y desde ese momento la palabra de Dios vino a pasar a todos los otros pueblos, porque anteriormente solo era en un pueblo, el pueblo de Israel. Allí se centraba y ese era el pueblo de Dios. Pero Jesucristo, cuando vino y murió en la cruz del Calvario,
rompió el velo, rasgó el velo del templo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que de dos pueblos hizo uno solo, ¿cierto? Ya todos tenemos acceso al trono de la gracia, porque anteriormente solo lo podía hacer el sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios, nadie más. Estaban los sacerdotes que presentaban los sacrificios, pero el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Amén. Amén. Pero Jesucristo vino para dar vida, ¿cierto? Para que el evangelio de Dios llegara a todo el mundo, a toda criatura. Amén. Entonces, hoy Dios le ha llamado a usted y a mí como atalaya, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el atalaya hoy? Es usted que me está escuchando y yo. No importa la edad, porque para Dios no hay edad. Dios si quiere utiliza a un niño, usa a un niño. Hemos mirado en la historia cómo Dios ha utilizado a niños, ¿cierto? Josías era un niño de 8 años y fue rey sobre Israel. Reinó una nación. Entonces, para Dios no hay límites, porque Dios es de poder y Él hace como quiere, con quien quiere y donde quiere. Solo necesita que nosotros nos dispongamos. Amén. Que estemos dispuestos y que estemos con un corazón contrito y humillado, un corazón limpio y puro, ¿cierto? Porque Dios habita en la pureza. Dios es santo y sin santidad nadie le puede ver. Amén. Entonces, usted y yo somos atalayas. ¿Por qué? Porque estamos encargados por Dios en este mundo para avisarle a los demás del peligro, para advertir a los demás del peligro. Y ojo, que este deber del atalaya es una responsabilidad grande, que nosotros nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos como atalaya de Dios, como cristiano. Todo cristiano es una atalaya para el mundo, que debe estar dispuesto y presto a advertirle al mundo del eminente peligro que vivimos en esta sociedad. Que si no nos arrepentimos, nuestro destino será el lago de fuego. Nosotros como atalaya debemos hablarle a nuestro vecino, a nuestro amigo y decirle: ojo, usted va por el camino equivocado, por ese camino va a la perdición, a la muerte eterna. Y si de pronto algún hermano también lo miramos tambalear, para eso Dios nos debe revelar. Amén. Estar conectados con Dios, mis hermanos. Yo a veces me da tanta tristeza de ver la sociedad y uno empieza a mirar, pero uno dice: oiga, es más la gente que anda perdida, la gente que se va a perder, que los que realmente están concentrados buscando de Dios. Y me da como tristeza y a veces yo digo: Dios mío. Y los pocos a veces que habemos y hemos conocido, bueno, conocido no, porque dice que el que se aparta de Dios estando es porque no le había conocido. Amén. Entonces, muchas personas que se les ha predicado el evangelio y han estado tiempo en una congregación, en una iglesia, han estado años, hemos estado años sirviendo de una u otra manera, pero tenemos en poco este evangelio. El pastor Domingo decía el domingo pasado que la salvación no nos costó nada a nosotros, es gratuita.
Amén. Es gratuita, pero nosotros tenemos un deber cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Cristo, pasamos de ser ciudadanos del mundo a ser ciudadanos del cielo. Amén. Gloria a Dios, apláudale a Cristo. Y entonces adquirimos responsabilidades. Amén. Aquí dice claramente que si nosotros no le advertimos al mundo del peligro en que están de irse al infierno, la sangre de esa persona, si se muere y se va al infierno, Dios la va a demandar ¿sobre quién? Sobre mí, sobre nosotros. Entonces, ¿a cuántas personas de nuestro alrededor que hemos tenido la oportunidad de hablarle de Cristo no lo hemos hecho y esa persona ha muerto sin Cristo? Pongámonos a reflexionar, porque Dios dice que si nosotros como atalaya no le avisamos del peligro, entonces esa persona se muere, se va al infierno y esa vida va a ser demandada sobre nosotros. Amén. Amén. La invitación es, hermanos, en esta mañana es, hablemos de Cristo a todo el mundo. Amén. Nos escuchen o no, nos traten como loco o no, nuestro deber como cristiano es hablarle de Cristo al que está a mi lado. Y yo sé que nos da pena, es difícil a veces, porque a mí también me pasa uno a veces, es difícil, pero hay que hacerlo, porque ese es nuestro deber. Amén. Ese es nuestro deber, es nuestra obligación como atalaya advertirle al mundo del eminente peligro en que estamos. Amén. Porque dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Sigamos leyendo el pasaje. El versículo 10 del mismo capítulo 33 de Ezequiel, donde dice que el camino de Dios es justo. Amén. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Esto está tremendo, hermanos. Esto es serio. Y mucha gente tomamos esto así, a la deriva. No, hay que ponerle seriedad. Así como yo le pongo seriedad a un empleo, cuando adquiero un empleo en una empresa, adquiero una seriedad y una responsabilidad. Y estoy cumpliendo unos horarios. Y eso para algo pasajero. Y para lo eterno nos ponemos flojos. Ay, hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy será no. O llego tarde. Debemos tomar una responsabilidad como cristianos. ¿Por qué mucha gente y el mundo se está perdiendo? Porque no está mirando una iglesia diferente, una iglesia que refleje realmente a Cristo, como lo hacían esos antiguos hombres. Aunque aún hay gente aquí que está firme, aún hay remanente en este lugar, como dice la palabra del Señor.
pero debemos sacudirnos, hermano. Y esta palabra, por eso dice la Biblia que la Biblia es una espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Le cae a usted y me golpea a mí también. Esa es la palabra de Dios. Y si la Biblia, la palabra de Dios, no está causando un efecto en usted y en mí, no nos mueve, entonces no está pasando nada. La Biblia nos debe golpear porque es martillo para golpear y derribar. Amén. Todo argumento del diablo, toda artimaña, todo pensamiento que se salta por arriba de Cristo. Esa es la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios nos debe golpear, nos debe cortar para que haga ese efecto y nosotros recibirla. Si nos da duro, pues decirle: Señor, sígueme redarguyendo, sígueme golpeando, cámbiame. Quiero ser diferente, quiero ser y reflejar a Cristo. Eso es lo que necesitamos hoy. Hoy hay muchas iglesias, hay cientos de cristianos, porque cristiano le llaman a todo el mundo. Hoy la palabra cristiano es para todo el mundo que vaya a una iglesia, cuando eso no ha sido así. La palabra cristiano tiene un contexto diferente. Amén. La palabra cristiano viene de Cristo. Como yo siempre les he dicho, cristiano les llamaron porque los miraron a los discípulos que hacían lo que Cristo hacía y andaban como Cristo andaba. Por ello dijeron: estos son pequeños Cristos, y les llamaron cristianos. Y hoy nosotros debemos tomar una actitud diferente. Debemos tomar una actitud diferente, porque si nosotros estamos así adormecidos, ¿cómo se van a salvar los que están dormidos? Tenemos que despertar, amén, que el fuego del Espíritu de Dios nos queme por dentro y consuma todo aquello que nos impide levantarnos. Levántate tú que duermes de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Ese es el ánimo, porque tenemos un Dios que es poderoso, poderoso, poderoso. Nuestro Dios derriba cualquier argumento. Nuestro Dios es el que es y no hay otro como Él. Él es santo, sublime, eterno, glorioso, misericordioso. La gloria, la alabanza, la pleitesía son para el Maestro de Galilea, aquel que estuvo caminando por las calles de Galilea y que hoy está aquí y quiere que nosotros seamos diferentes, quiere llenarnos con su poder, quiere que su Espíritu Santo haga un cambio genuino en lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios debe penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, para que haya un cambio profundo en nosotros y seamos como Cristo era y andemos como Cristo anduvo. Aleluya. Dele gloria al que vive por los siglos de los siglos, al Santo de los santos. Y no importa porque habemos poquito, allí se mueve Dios donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Dios hace de lo poquito. Allí es donde Él le gusta estar avivamiento. Cuando hay poquito, allí es donde Dios siempre se ha glorificado para llevarnos a lo grande. Aleluya. Santo es el poderoso nombre del que vive por los siglos de los siglos. Señor, tú eres el dueño de esta iglesia, Padre de la gloria. Padre, háblanos, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, muévenos, Señor, muévenos en esta mañana, Padre. Que tu palabra nos mueva, Espíritu Santo, porque tu palabra es viva y eficaz. Aleluya. Glorioso es el poderoso nombre de Jesucristo. Sigamos leyendo el verso 13. El 14. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere hurtado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Amén.
Para eso nosotros debemos, hermanos, ser esos atalayas. Al que está a nuestro lado, el que nos encontremos en el camino, así le digamos, Cristo lo ama. Dios tiene un propósito con usted. Dios quiere cambiar su vida. Porque Dios es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Nosotros simplemente debemos dar el mensaje. Amén. Del resto se encarga el Espíritu Santo. Nosotros no convencemos a nadie. Amén. Entonces, dice la palabra que si el impío que anda en su impiedad se vuelve de su mal camino, va a ser salvo, ¿cierto? Pero si el justo peca, va a ser condenado. Que no piense que todo lo que ha hecho, que ha caminado en el evangelio, lo va a ayudar en el día que peque. ¿Estamos claros? Eso dice la palabra de Dios. Por ello, los que estamos en Cristo debemos permanecer firmes y fieles. Amén. Debemos permanecer despiertos, atentos, para que nada nos mueva ni nos derribe. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente cuando se arrepienta el impío. Luego dirán los hijos de tu pueblo: ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Escuche, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Así que no nos podemos creer que porque estamos en la iglesia, no, debemos permanecer firmes, debemos permanecer en santidad, porque habemos muchos que nos estamos burlando de Dios. Y la Biblia dice que de Dios no, nadie se burla, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Y cuando el impío, el verso 19, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Verso 20, y dijiste: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. El Señor va a juzgar a cada uno conforme su camino. Amén. Esa es la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Somos esos siervos que el Señor está buscando hoy para activarnos y llevar ese mensaje de vida, ese mensaje esperanzador. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo 28. Mateo capítulo 28. Mateo 28, 16. Nos habla de la gran comisión. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Ahí está más que claro. Esta gran comisión es para nosotros también hoy, como atalaya. Predicarle el evangelio a toda criatura, por todo el mundo, por donde andemos. Eso quiere decir por donde andemos, a quien encontremos, a niños, a adultos, a jóvenes, a ancianos, a todo debemos predicarle el evangelio. Porque el evangelio es vida y poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego, al gentil. Amén. Y por eso estamos aquí congregados hoy, mis queridos hermanos. Dios nos está hablando y requiere una acción. Amén. De nosotros. Y dirán, ¿por qué el hermano siempre predica de esa manera? Es porque estamos adormecidos como cristianos. Necesitamos despertar como cristianos, como la iglesia de Cristo, para poder ganar a los que están allá perdidos. Amén. Porque incluso si nosotros despertamos y hacemos lo que Cristo hizo y andamos como Cristo anduvo, ni siquiera vamos a necesitar hablarle a la gente. Con solo la gente mirar su testimonio, su estilo de vida, la gente va a decir, este es un verdadero hijo de Dios, voy a seguir. Amén. Eso es lo que quiere Dios, que hable nuestro testimonio, más que nuestras palabras, es que hablen nuestros hechos. Si las palabras hablan, hay un dicho por ahí, los hechos gritan. Amén. Si las palabras hablan, los hechos gritan. Porque yo con las palabras puedo decir muchas cosas, pero mis acciones pueden ser diferentes. Entonces, Dios necesita que seamos coherentes en lo que hacemos y en lo que decimos. Dios necesita que seamos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Que lo que decimos concuerde con nuestras acciones. Amén. Que si yo digo, yo le amo, hermano, lo demuestre con acciones. Amén. Por eso vamos a Mateo 21. Mateo 21. Allí habla de que van a suceder muchas cosas. Se me perdió la cita, pero se lo voy a decir porque lo sé. Dice la Biblia en Mateo que muchos llegarán o llegaremos ante el Señor en aquel día y le diremos, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre adoramos, Señor, danzamos, en tu nombre estábamos todos los domingos en la iglesia, en tu nombre hablamos lengua, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor les dirá, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, ¿por qué? Porque estuve enfermo y no me fuiste a visitar. Estuve en la cárcel y no me fuiste a visitar. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve con frío y no me abrigaste. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir, hermano? Acciones. Que más que yo decir tanto con la boca, es hacer. Porque en el hacer es donde yo demuestro a Cristo. En vez de yo decirle, es que yo amo a la gente que está y por eso les voy a predicar, que vaya y lo demuestre. ¿Cierto? Que el que no tiene ropa, busque y le lleve. Si yo tengo o busco la forma y si miro la necesidad, le suplo esa necesidad. Aunque yo también esté necesitado.
Porque a veces pensamos que tenemos que tener mucho para poder dar, pero no, es de lo poco que tenemos. Como la viuda dio todo lo que tenía, lo único que tenía se lo dio al profeta. Entonces nosotros debemos ser solidarios. Amén. Debemos reflejar a Cristo allí. Si hay un enfermo, vamos a visitarlo a la casa. Si está en el hospital, vamos. Y allí oremos por él. Eso hace más que desde acá nosotros estemos, dándole un sermón. ¿Me entiende? Las acciones hacen más que nuestros dichos. Las acciones. Amén.